Nosotros tenemos no sé si decirle vicio, bastante particular que cuando terminamos un edificio llegamos y ¡ay, me quedó oscuro! Me quedó frío, me quedó caliente, me quedó. Pero ¿por qué te quedó si tú lo diseñaste? And now a new breakthrough in space conquests. Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio. Un podcast para estudiantes, docentes y apasionados de la arquitectura. Everything is ready. Let's go. Vamos a hablar hoy de la arquitectura bioclimática y tenemos a nuestro invitado para que lo presentes, por favor. Bueno, nuestro invitado del día de hoy se llama Juan David Giraldo, es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a Magíster en Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Universidad de La Plata en Argentina. Experto en arquitectura bioclimática y proyectos de construcción sostenible. En su oficio como arquitecto consultor ha estado a cargo del diseño bioclimático de alrededor de 100 proyectos en diferentes usos, como el educativo, comercial, institucional, oficinas y residenciales. Actualmente es docente de tiempo completo en la Universidad de la Gran Colombia y es coordinador del Laboratorio Bioclimática de la universidad. Es el fundador, miembro de la Red Latinoamericana de Arquitectura de Ingeniería para una construcción eficiente y sustentable. Se llama Raíces Latinoamericanas. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Vamos a empezar a introducir pues el tema de la arquitectura bioclimática. Entonces pues empecemos a hablar pues la ¿qué definición es? como La definición. tal es como ese diseño y construcción de edificios teniendo en cuenta condiciones climáticas, de lo que vamos a hablar ahorita, y medioambientales. Esas condiciones pueden ser el sol, la vegetación, la lluvia, los vientos, la altitud, el terreno también es importante, el suelo. Tiene beneficios si se conocen bien estas condiciones y pueden adaptarse o pueden tratarse a favor como criterios o principios de diseño en la arquitectura. Podemos llegar a tener beneficios en donde pues esos beneficios van a ayudar a un mejor confort, a mejorar el entorno, a ahorrar recursos también, que pues eso es lo que apunta como que ahorita es el ahorro de recursos en lo que es posible. Es una definición bastante general, pero realmente como contextualizan el tema. Es importante que más que solo nombrar estos factores, podamos llegar a realmente entenderlos a profundidad para proyectar. Yo creo que ese es el reto principal de la arquitectura bioclimática. Entender cada uno de estos factores y de ahí sacar conclusiones como arquitectos. Entonces, algo muy claro como la temperatura de la que hablábamos. Cuando uno habla del clima de Bogotá siempre decimos el clima es frío. ¿Y frío qué quiere decir para un arquitecto? Claro. Si yo pongo el ejemplo de un biólogo, dice es frío, por lo tanto las especies de este clima son estas y estas. Entonces un arquitecto debe llegar a entender el clima a ese nivel. Es frío, por lo tanto la edificación debe ser de tal y tal manera. Entonces es importante que cada uno de los factores que Ricardo mencionaba se deban de considerar realmente en el diseño. El sol, el viento, la lluvia, y cada uno de estos nos pueda dar un criterio de diseño que podamos realmente hacer un edificio acorde al lugar. Como unas directrices de construcción a partir del clima, de las condiciones climáticas y ambientales. Sí, básicamente es eso, directrices. Sí hay un mito que es bueno plantearlo acá, que dicen que la bioclimática es costosa. Y yo creo que es un mito urbano que hay que empezar a acabar, porque si esto es una directriz de diseño y tenemos un edificio orientado eje norte-sur, orientar el mismo edificio en el eje este-oeste, en algunas ciudades puede traer un consumo energético 10 veces mayor. Y si consume más el edificio, al orientarlo diferente, el ladrillo no vale más o vale menos. Entonces la bioclimática no es cara. O tomar una decisión proyectual con un lápiz no es más costoso que hacerlo mal. Entonces, básicamente es diseñar bien, entonces no es más costoso. Ok, perfecto. Y digamos, con respecto a la arquitectura bioclimática, pues en cuanto a las condiciones ambientales en las que haya sido emplazado un edificio, y pues cómo se podrían estudiar en cuanto a, digamos, en Bogotá, en cuanto a las variables del cambio climático y todo eso, porque pues si hablamos lo estabas hablando, pues de decir qué podría definir un clima frío o qué podría definir que es un clima caliente, pero pues imagínate, ahorita a las 3 de la mañana estaremos a no sé, a 10 grados. Menos. A menos. Realmente, en Bogotá podemos llegar a 0 grados centígrados, por eso las famosas heladas de enero, que se escucha mucho. Ocurre más en la zona de la sabana, las afueras de la ciudad, pero no quiere decir que en el casco urbano no tengamos temperaturas bajas, podemos llegar a 3 grados, 2 grados centígrados,
a las 5 de la mañana aproximadamente. Entonces un arquitecto ahí cómo entra a trabajar, entender que si el clima es frío y yo tengo que analizar cuándo hace más frío en un lugar. Si hablamos por ejemplo de Bogotá, el frío está en la noche madrugada, todo el mundo lo sabrá por experiencia. Un arquitecto puede llegar a analizar a milímetro, a detalle estos temas y tomar decisiones y, por ejemplo, ¿qué espacio se usa en la noche? El primer análisis que debería hacer un arquitecto, la habitación seguramente. Entonces, ¿qué decisiones proyectuales deberíamos de tener nosotros para que esa habitación no esté fría aun cuando afuera hace mucho frío? Esa es la decisión del arquitecto. Entonces ahí tiene que entender si la temperatura es fría, ¿cómo yo garantizo que mi edificio no se enfríe? Entendiendo el sol. Porque el sol es nuestra fuente de calor, entonces nosotros tenemos que orientarnos al sol de la tarde, por ejemplo, en Bogotá, para que esas habitaciones en la noche mantengan un calor hasta a una temperatura más o menos de la zona de confort y almacenar ese calor en los materiales. Mira que solo hablando de temperatura ya tenemos 2 decisiones proyectuales, orientar habitaciones al sol de la tarde y elegir materiales que acumulen calor para poder garantizar estas temperaturas agradables en horario nocturno. Entonces son 2 puntos fundamentales y solo hablando de la temperatura. Y hablando de sol, que es bueno tocarlo particularmente, el sol no siempre sale en el oriente y se oculta en el occidente, que eso es un tema que... otro mito. Hoy estamos derrumbando mitos en arquitectura para aliens. Okay. Y realmente uno siempre cree que el sol sale oriente, pasa por nuestras cabezas y se oculta en el occidente, y realmente eso ocurre 2 días al año. Ok, o sea que los relojes que uno hacía solares cuando era niño, que uno decía, no, ese palito iba a quedar un punto cuando fueran las 12, es falso, o sea... Si yo pongo un elemento vertical en Bogotá, solo hay 2 días que no genera sombra, lo que dices, y en cada ciudad esos 2 días cambian. En Bogotá estamos aproximadamente en el 21 de marzo y 21 de septiembre aproximadamente, me podré desfasar, no lo tengo acá calculado a detalle, pero cada ciudad cambia en relación a eso. Entonces ese recorrido solar variable que varía durante todos los días del año milimétricamente, por eso no lo percibimos, hace que si yo tome una decisión proyectual, en alguna fachada me entra más sol que en otra, y como el sol es nuestra fuente de calor, eso puede afectar el tema de confort interior. Claro, ya entrando al tema del confort, lo saludable y el confort es un tema muy importante dentro de la arquitectura bioclimática. Traje para ustedes un concepto de confort básico, que es el estado ideal del hombre, que supone una situación de bienestar, salud, comodidad, en la cual no existe ninguna distracción o molestia física o mental que lo perturbe. Esto aplica para el hombre, también aplicaría para un espacio determinado. Cuando hablamos de confort, hablamos de factores lumínicos y acústicos. Uno generalmente se imagina que la casa tiene ciertas dimensiones porque sí, la ventana está ubicada porque sí en ese lugar, pero uno no piensa en cómo se pensó esa ventana para el arquitecto, cómo se pensaron las dimensiones de un espacio para el arquitecto. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito sobre esos factores lumínicos y acústicos desde la bioclimática? Sí, mira, precisamente el tema del confort, como lo mencionabas en la definición, es realmente de que, si lo sintetizamos en 3 palabras, es que una persona no sienta molestias. Y no se nos puede olvidar que los arquitectos hacemos espacio para las personas, hacemos espacio para que la gente viva, estudie, trabaje. Entonces, el ideal. Es el ideal. Entonces, si nosotros hacemos edificios para infinidad de usos, para personas, nosotros deberíamos de garantizar desde el diseño esa sensación de bienestar, que yo estoy aquí, no siento molestia ni de ruido, ni la luz está perfecta, la temperatura, todo este confort integral se llama esto, realmente repercute en la salud de las personas. Lo comentabas el tema, si hablamos particularmente de la luz. La luz es un fenómeno bien particular, bien lindo, en el cual cada espacio, cada actividad que nosotros realicemos requiere unos niveles lumínicos establecidos. Eso se mide en luxes. El lux es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la Iluminancia o nivel de iluminación. Entonces, si yo tengo
un espacio educativo de oficinas necesito 500 luxes, por dar un dato. Si yo estoy en menos de esto, podría bajar hasta 300, ya menos, mi ojo se empieza a fatigar. Entonces, con el tiempo de estar haciendo una labor en un espacio mal iluminado, me empiezan a dar dolores de cabeza. Entonces, la arquitectura es la responsable de muchas enfermedades, por no tener calidad de ambiente interior. Por eso es ese asocio entre salud en un espacio saludable y confort térmico, lumínico, acústico, porque la arquitectura define estos factores. Entonces, es bien importante tocar ese tema. La medida de los luxes, ¿cómo se pueden hacer esas lecturas? Pero pues antes de hacer un proyecto, porque nos toca poner persianas. Efectivamente, en proceso de diseño hay software de simulación. Entonces, para los curiosos, puede buscar uno el Dialux. El Dialux es un software gratuito y puede simular la luz. Dialux, D-I-A-L-U-X, puede crear de manera sencilla e intuitiva proyectos de iluminación. Este software posibilita un análisis cuantitativo del proyecto y cuenta con una funcionalidad de renderización 3D en diseño. Y ya cuando un edificio está construido y queremos llegar a verificar ese tema, se utiliza un instrumento de medición digital que se llama luxómetro, que realmente nos da los niveles lumínicos del espacio. Aquí, antes de continuar, quisiera como dar una puya a nuestra profesión. Nosotros tenemos no sé si decirle vicio, bastante particular, que cuando terminamos un edificio llegamos y ¡ay, me quedó oscuro! Me quedó frío, me quedó caliente, me quedó. Pero ¿por qué te quedó si tú lo diseñaste? No te tiene que quedar, tú tienes la capacidad de diseñar la luz, de diseñar el viento, de diseñar el sol, y no te pueden quedar las cosas. Entonces, así como un ingeniero cuando diseña un motor, él lo diseña para que tenga 130 caballos de fuerza, él no calcula con un cronómetro y dice, ¡ay, me quedó de 130 caballos de fuerza! Él diseñó un motor de 130 caballos de fuerza. Los arquitectos diseñamos espacios con X nivel lumínico, con tal temperatura, con tal nivel acústico. Entonces, ahí es donde hay que ir más allá, al me quedo no, a pensar en el diseño antes de construir. Y ahí uno estaría pensando en el siguiente tema, o sea, cómo sería como el uso eficiente pues de la energía y de los recursos, sí, o sea, cómo esos factores térmicos pues se pueden regular, la luz, con los factores pues también que son acústicos, lo que esté pasando alrededor, que también influye, y pues ese uso eficiente de la energía y de los recursos. ¿Tú crees que cómo se puede aprovechar, por ejemplo, el sol? Digamos, pues ya habíamos hablado pues de pronto de la dirección, de la ubicación, de las funciones que podría tener, o sea, definir un programa arquitectónico y ubicarlo de la manera correcta en el polígono, pero digamos en cuanto al contexto. Perfecto. Aquí primero es importante no desligar nada de lo inicial, de la definición de que hay que analizar el factor ambiental para poder proyectar. Entonces, esto está ligado al sol, al viento, a la lluvia, al agua, todos los fenómenos que puedan llegar a tener un lugar específico. Entonces, ¿cómo poder llegar a diseñar, por ejemplo, un proyecto en los factores del uso eficiente de la energía? Fundamental que yo entienda qué va a pasar al interior del proyecto. Y entonces uno ya sabe si es una vivienda, si es un colegio, si es una universidad, si es una oficina. Un museo, una galería. Y cada uso me da una decisión diferente, porque yo quiero más o menos solo en relación a ese uso. Ahora ya poníamos un ejemplo rápido que era el de la vivienda, y en una vivienda seguramente en el clima de Bogotá yo quiero recibir un poco de radiación solar para almacenar para esas noches frías, pero en un edificio de oficinas en Bogotá yo no quiero eso, claro. Porque ahí voy a otro factor que hay que analizar en la arquitectura, que es que la ocupación misma del edificio genera energía. Las personas somos unas pequeñas fuentes de energía al interior, los equipos, las luces y toda esa carga energética interna que se genera calor a través del simple uso del edificio, calienta el edificio. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cuántos vatios genera una persona? Vatios, sí, esto se mide en vatios. El vatio es la unidad de potencia eléctrica y mide la energía por unidad de segundo.
En relación a la actividad física, por ejemplo, la actividad que nosotros estamos haciendo acá, sentados, dialogando, seguramente estamos aproximadamente a 100 vatios, 110 vatios. Una persona sentada recibiendo clase, por ejemplo, un estudiante que está de pronto más pasivo, solo prestando atención, está a 90 vatios. Depende, si se duerme... Está prestando atención. Si se duerme, baja 60 vatios. Okay. Y entonces es esa, la actividad metabólica realmente genera energía. Otro que podemos irnos al otro extremo es la actividad física. En un gimnasio una persona puede estar fácilmente a 350, 400 vatios. Eso hace que si hay 10 personas ya hay 4000 vatios de calor y por eso los gimnasios suelen ser calientes. Aparte que tenemos un lindo vicio en este país que nos gusta que nos vean haciendo ejercicio y todo el vidrio, claro, y la el espejo y el sol. Y la energía, claro. Entonces, la radiación que tiene. Efectivamente. Si lo comentabas, ¿cómo tomar la decisión? Pues si yo ya sé que adentro de mi edificio hay energía de la carga metabólica, dejar entrar más energía de pronto hace que el espacio se sobrecaliente, y el ejemplo del gimnasio es el mejor. Uno entra a un gimnasio y parece que cocinara al vapor. La cantidad de calor que hay ahí es increíble, y es esa combinación de calor interior más calor exterior que es el sol. Entonces es controlar eso, y de pronto en ese espacio que ya hay calor interior entro con la siguiente variable, el viento. ¿Cómo dejo que el viento fluya a través del interior del espacio para que se lleve todos estos contaminantes que son térmicos y contaminantes también del tema de que las personas emitimos olores, respiramos y emitimos dióxido de carbono? Correcto. Entonces es ir una con la otra. Insisto, nunca podemos desligar ningún concepto en la bioclimática. Ahí con el tema de las ecotecnologías, una ecotecnología, pues bueno, uno dice, bueno, ¿qué es una ecotecnología? ¿Por qué? Uno pensaría, de pronto en el imaginario popular podría estar presente, pues pensar en un panel solar y uno decir, bueno, se puede hacer una ecotecnología, o en un tema que haga un tratamiento del agua y la vuelva potable, o tomar residuos y reutilizarlos para darles otro uso. Entonces podría ser esa una ecotecnología. Entonces pues podría ser, uno estaría pensando, ¿esas serían las únicas ecotecnologías que uno podría usar dentro de eso o qué? Pues se podría decir, desde la definición básica de ecotecnología, es cualquier tecnología que ayude al medio ambiente. Si nos vamos a esto. Para complementar lo que el arquitecto Juan comenta, la ecotecnología es un conjunto de técnicas aplicadas que garantizan el uso de los recursos naturales de manera limpia, usando los principios de la ecología permacultura. Desde la arquitectura, efectivamente, esas son algunas, pero si uno se pone a hablar de lo que es tecnología, no nos tenemos que ir netamente a algo tecnológico, un celular, sino es como poner en servicio de la humanidad el saber y poder aplicarlo en un proyecto. Entonces, realmente uno podría decir que una ecotecnología son también reciclaje de materiales. Digamos, la Universidad de la Gran Colombia cuenta con un laboratorio de tierras y madera, y en este laboratorio se pueden trabajar diferentes maderas, la guadua, se pueden hacer bloques de tierra con aditivos, fibras vegetales, con aditivos cementicios. Ver esa tecnología no solo como pensar en la nanotecnología y en el postmodernismo, sino entender que la tecnología también vernácula de la arquitectura tradicional nos trae bastantes beneficios ambientales. Yo podría llegar a catalogar eso como ecotecnología. Es una tecnología amigable con el medio ambiente. Un muro de Baré que podría ser una ecotecnología. Por ejemplo, enterrarse uno, o sea, por ejemplo, soterrar, digamos, cuando hay altas temperaturas, la tierra misma hace que las temperaturas pues varíen considerablemente. O por ejemplo, no sé si valga la ecotecnología en el momento en que yo pongo un árbol antes de un edificio para mitigar el calor y la humedad y todo, o sea, como poniendo los árboles como en protección, como la vegetación que sirva para poder... Yo no lo discutiría. Parece que hay una línea difusa entre estrategia de diseño y ecotecnología, pero no la discutiría. Okay. Efectivamente, es una estrategia para mitigar esas ondas de esas temporadas cálidas. Por ejemplo, en Santa Marta hoy ya me decían que estaban insoportables, que el calor, si acá está haciendo calor en Bogotá y nos imaginamos estos climas, y ahí podemos ligar a lo que comentaba de enterrarse. La Tierra tiene una propiedad muy linda que es la inercia térmica, y más o menos en cualquier clima del mundo la Tierra mantiene la temperatura media del lugar. Okay. Entonces, en Bogotá la temperatura media está alrededor de los
14 grados centígrados. O sea, la tierra en Bogotá está a 14 grados centígrados. Okay. De pronto enterrarse en Bogotá no es lo mejor, porque por eso uno entra a un sótano, un parqueadero y no siente frío, porque la tierra está a 14, el rango de confort está entre 20 y 24, estar a 14 no es cómodo. Pero si yo me voy para Cartagena, la temperatura media es 26 y medio, 27, afuera puede hacer 35, 36, y si yo me entierro, la tierra está a 27, 28, por lo tanto mi cuerpo está intercambiando temperatura con un muro o algún elemento a 26, 27 y no algo que es el exterior que está a 35, 38. Entonces es fundamental entender ese fenómeno de la tierra como sistema de refrigeración en clima cálido. Dentro de la conversación se resalta la importancia, o sea, no tiene discusión alguna la importancia de la bioclimática en la arquitectura, en la construcción, en la sociedad, en el mundo, pero ¿qué tan utilizada es en la actualidad? O sea, en la realidad, ¿cuántos arquitectos planean y diseñan sus proyectos a partir de estas características tan relevantes? Efectivamente hay un interés global en mejorar esta dinámica por el mismo problema de crisis energética, cambio climático. Todas las profesiones han mutado o han trascendido a responder dinámicas ambientales desde su quehacer. El cambio climático es el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano. A nivel global hay un interés grande, pero siento yo que se está quedando muy en el laboratorio y solo un porcentaje bajo la población arquitectónica está generando proyectos con estos criterios. Y a nivel local, digamos país, vamos llegando hasta que lleguemos a Bogotá. En Colombia yo creo que ese porcentaje es muy bajo, muy bajo. Se podría decir que solo se está tomando real interés en este tema en las ciudades importantes, en las grandes ciudades. De pronto Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá. Y son ciudades que de pronto a partir de la experiencia, porque se han hecho varios proyectos con estos criterios, han entendido que no solo hay beneficio ambiental, sino también un beneficio económico. Y al fin y al cabo, esta profesión la mueve también mucho el dinero. Entonces eso ha hecho que, digamos, en un mercado ya más local como Bogotá, en todos los grandes proyectos, las grandes constructoras ya tienen un bioclimático sentado en la mesa para tomar decisiones. Entonces todos los grandes centros comerciales, Titán Plaza, Plaza Central, todos estos nuevos edificios ya tienen estos criterios, lo cual está favoreciendo mucho al mercado. Hay una demanda creciente y eso está bien. Todos los que trabajamos esto vemos con lado positivo el futuro. Sí, okay. Mencionabas Titán Plaza y grandes edificios. ¿Qué otro edificio podrías mencionarnos que sea tal vez conocido por la población, que en este momento tú digas no tal y todo el mundo diga ay, yo lo conozco, yo he pasado por ahí, que cumpla con estas condiciones bioclimáticas? Compensar de la autopista calle 94 sí, aproximadamente. 94. ¿El de la EAN también? El de la EAN también el tiene de la criterios. Esos 85, sí. 80 y... A ver, ¿qué otro? Hay varios. El cubo ecolsubsidio, ese es un hito, de pronto es más conocido, y el cubo tiene bastantes criterios. Tiene ventilación natural, tiene protección solar de acuerdo a cada fachada, tiene recolección y tratamiento de aguas lluvias. Entonces todos estos factores que estábamos hablando ahora, ellos lo aplican de una manera bastante interesante. Cada proyecto tiene un porcentaje mayor o menor de aplicación. El Cubo es un proyecto de servicios empresariales y recreación urbana para la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, diseñado y dirigido por el arquitecto Edgar Solano y su equipo, ubicado en la carrera 30. Ok, es optativo. Yo puedo decir, yo quiero irme hacia lo luminoso o quiero hacer bioclimática en lo acústico. ¿Es optativo generar una u otra dentro de la edificación o digamos es como el paquete? Se podría decir que eso podría ser optativo, pero lo importante es lo que hemos hablado, no separemos nada de nada. Pero sí, por supuesto, sino que digamos en la aplicación, en pues la vida eso profesional, está un poco. Sí, en la vida profesional, al final el que toma la decisión es el cliente final, entonces claro. De pronto por factores estéticos, técnicos o económicos, o costos, sí. Entonces de pronto se limitan algunas cosas. Con respecto a bueno, LEED, la certificación LEED. Entonces, pues bueno, uno dice, bueno, ¿cuántos edificios en Colombia podrían tener esa certificación LEED? Y entonces, pues, ¿por qué
O sea, pues, me parece súper bien la opinión, es que una entidad pues regule y pues valide y certifique que cierto proyecto cumple con unas condiciones en las cuales pues tiene una integralidad de la aplicación de la arquitectura bioclimática, pero pues, o sea, no debe ser necesario. Sí, efectivamente LEED tiene algo muy importante y realmente que se agradece mucho, es que al empezar a medir y de pronto a verificar estos fenómenos, se empezó a tener mayor conciencia en el mercado. Entonces un edificio LEED se vende más caro, entonces el constructor quiere ser LEED porque vende más caro, pero para ser LEED tiene que hacer las cosas medianamente bien. Entonces eso empezó a masificar un poco el tema y a generar mejores dinámicas constructivas, pero digamos LEED al final se podría decir que no es tan democrático, porque LEED como es una entidad privada, ellos cobran un valor relativamente alto por la certificación. Entonces, si hablamos de que en Colombia tenemos un déficit de vivienda realmente alto, entonces viviendas de interés social, viviendas de interés prioritario, jamás en la vida podrán adquirir este tipo. Van a cumplir con esas condiciones tampoco. Entonces, ahí podríamos decir que no es democrático, que lo limita un poco. Entonces, habrán otras certificaciones que yo podría llegar a como a voltearles la pelota, es una certificación local que es Bogotá Construcción Sostenible, que es impulsada por el distrito, es pública y más o menos hace lo mismo y es gratis. Qué bueno, qué buen dato. Quiero aclarar para las personas que nos están escuchando qué era la certificación LED. Muchos no están empapados en el tema y como queremos que todos se motiven y pues hagan que sus proyectos sean viables y aporten. Entonces quiero comentarles que es un sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos. Para complementar lo que dice Aleja, la certificación LEED es el sistema de certificación utilizado para el diseño, construcción, mantenimiento y operación de construcciones sostenibles. Al utilizar menos energía, los espacios ahorran dinero a las familias y reducen las emisiones de carbono. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntranos como Arquitectura para Aliens. Entonces, era poner el tema sobre la mesa, pues, de cómo hacer para que, digamos, en nuestros talleres, en la academia y todo, digamos, en la bioclimática no se quede como en el diagrama aislado por allá de llenar el espacio, sino que quede como en algo que se aplique al proyecto. ¿Qué nos debería quedar de la bioclimática? ¿Cómo abordar la bioclimática desde el inicio del proyecto, desde el final, desde al principio? ¿Cómo debería asumirse ese papel de la bioclimática dentro del proyecto de arquitectura? Claro, entonces, y hablamos también de cómo representarlo, porque pues bueno, o sea, uno puede representar a través de un diagrama, entonces pues nada, ponen ya el edificio que hizo y entonces le pone el sol y que acá es el oriente y el occidente y ya, eso fue todo. Y salió entonces, el tema bioclimático. Ya quedó el tema bioclimático. Entonces también, ¿cómo presentarlo y dar evidencia de que sí tiene una reflexión, un análisis bioclimático y pues cómo se podría hacer ese tema, o sea, desde una manera correcta, que no se quede. Yo creo que principalmente hay que trascender de un tema de ser descriptivo a volverse analítico. Claro. Porque así como todos estos factores, sol, viento, lluvia, que ya los hemos mencionado, se tienen que considerar en la proyección arquitectónica, uno no debe de simplemente buscarlos y poner la gráfica, como lo comentaba Ricardo. Esa gráfica dice muchas cosas. Ahora intentamos rápidamente comentar qué cosas puede llegarnos a decir la temperatura. Entonces hay que trascender a la parte descriptiva y llegar a algo analítico. Y analizar va más allá, es entender qué me quiere decir y a mí como arquitecto qué decisiones me da. Entonces, ¿en qué etapa debería ser bioclimática? En todas las etapas del proyecto. Desde que tengo un lote vacío, tengo un lote y estoy analizando lo que siempre analizamos. Usos, flujos visuales, flujos vehiculares, flujos peatonales, todo lo que se analiza para poder diseñar, pues tenemos que adicionarle a esto también el tema de análisis climático y de ahí sacar determinantes de diseño desde el inicio, desde el primer volumen yo tengo que trazar con estos criterios y ahí realmente en cada etapa del diseño ir profundizando y detallando con estas bases climáticas, la selección del material, la orientación de una ventana, si tiene aleros, si tiene pérgolas, si pongo un árbol, pero en cada etapa hay un nivel de detalle que trabajar en bioclimática, de inicio a final se debe trabajar estos temas.
Hablando de estas etapas del proceso del proyecto, aquí dentro de la universidad existe un laboratorio de bioclimática al cual están todos muy invitados a visitar, a consultar y utilizarlo en sus proyectos, pero la universidad también cuenta con un domo, el domo sostenible, que es una extensión del laboratorio. Le pertenece a la universidad y busca brindarle esas herramientas a los estudiantes para que puedan aplicarlas en sus proyectos y hacer esta arquitectura bioclimática de la que tanto hemos hablado. Cuéntenos, profe, ¿qué podemos encontrar en el domo si alguien vaya con su proyecto y dice, no, yo estoy en vivienda básica, ¿y qué hago? Entonces, ¿cómo puedo utilizar esta bioclimática y el domo cómo me puede ayudar? Bueno, inicialmente yo creo que hay que entender que el laboratorio es esta unidad de apoyo y los estudiantes pueden hacer uso de él en cualquier momento, y entender que deberían, y recomiendo que por lo menos asistan al laboratorio para apoyo en su proceso de diseño por lo menos 3 veces al semestre, y es un número bajito, ojalá 4, 5, 6 veces al semestre. ¿Una por corte? Como mínimo, insisto, Okay. 3 como mínimo. Y esta extensión, este laboratorio, lo que busca el domo sostenible, que es extensión del laboratorio, es enseñar todos estos temas que hemos hablado hoy, llegar a una mayor profundidad y enseñar a través de la experiencia vivencial. ¿Cómo así? Nosotros podemos, como es un edificio construido en escala 1-1, en escala real, entramos y mientras vamos recorriendo el edificio vamos aprendiendo de bioclimática, entendemos cómo se mueve el sol, entendemos cómo se mueve el viento, cómo se ventila un edificio, que es un sistema de protección solar, que es un sistema de ventilación natural, pero viéndolo ya aplicado en edificio, porque es muy difícil enseñar con una diapositiva algunas cosas. Es decir, el edificio, este domo es la experiencia completa. A partir de ese domo están colocando en función todas estas directrices de la bioclimática. Básicamente, hay un espacio muy interesante en el domo y es el invernadero, que el invernadero realmente muestra la capacidad que tiene el vidrio de generar un sobrecalentamiento en una zona específica. El invernadero se usa mucho en el tema de cultivos y lo hemos visto, invernaderos de cultivos, pero en este edificio lo que queremos mostrar es la repercusión que tiene el vidrio en el proyecto edilicio, y ahí es un espacio destinado a mostrar este fenómeno, y uno abre la puerta y entra a ese espacio y es un cambio de 22 grados a 35, 40 grados, es como ir a Cartagena en un paso, es una maravilla de experiencia. Okay. Y hemos tenido temperaturas de 54 grados en ese espacio, porque monitoreamos el edificio 24/7 y podemos analizar todas estas variables. Claro, tienen el registro. Quisiera aclarar que existen 2 espacios. Uno es el laboratorio de bioclimática, que se encuentra en la sede centro de la Universidad de la Gran Colombia, en la Facultad de Arquitectura, y el otro es el domo, que está ubicado ¿en dónde está ubicado? En el campus La Santa María de la Universidad de la Gran Colombia, que es en Chía. Para llegar ahí tendríamos que, si queremos asistir a este edificio, al que le interese conocerlo, se pueden acercar al laboratorio y agendamos una visita grupal. Solemos ir cada 15 días al edificio los viernes para poder hacer recorridos guiados, y la idea es que no solo nos quedemos con los estudiantes de arquitectura, sino que podamos trascender, y que este edificio, como se vuelve un edificio que enseña mientras se camina, trascender y podamos enseñar temas ambientales a la comunidad en general. ¿Cuál es la capacidad máxima de visitantes por visita? Pues el recorrido, el domo puede admitir alrededor de 30 35 personas. Si hay más, porque hemos tenido demandas mayores, lo que se hacen es 2 recorridos, entonces uno detrás del otro, y podemos conocer el edificio. Igual puede haber un recorrido exterior, porque el edificio tiene otros aspectos exteriores que plantear y que conocer, y podemos empezar a dialogar, depende de las personas asistentes. Como el domo obviamente pues se hace parte pues de la Universidad de la Gran Colombia, la pregunta es, como nos escucha también de otras universidades y otras facultades de otras universidades, ellos también pueden de alguna forma acceder a ese domo. Efectivamente, no lo comentamos ahora, el domo surge con Camacol y las empresas patrocinadoras, y lo que quiere es promover la innovación y la construcción sostenible en nuestro gremio en todo Colombia, y nosotros desde la universidad también buscamos eso, y queremos trascender a no quedarnos solo con estudiantes ni de aquí ni solo de arquitectura. Estamos mirando si las otras universidades se interesan y quieren conocer el edificio, hacer el recorrido, bienvenidos, y adicionalmente estamos en diálogos con la alcaldía de Chía para que las instituciones se
educativas y estudiantes de 10º y 11 puedan conocerlo, porque insisto que a pesar de que es un edificio y se enseña sobre arquitectura bioclimática, el edificio mismo se puede volver una excusa para hablar de la crisis ambiental, y la crisis ambiental nos atañe a todos. Qué buena forma de concientizar a la población, sí, porque solemos sesgar las cosas a las profesiones, y algo como la arquitectura pues nos compete a todos, sí. El arquitecto es el que hace, pero ¿quién vive? Todos vivimos o trabajamos o habitamos un espacio. Y así como lo comentabas que la arquitectura la habitamos todos, yo creo que lo que queremos es trascender un poco más allá y que el edificio mismo, como responde a una dinámica ambiental, se vuelva la excusa y se vuelva un aula ambiental, pero el ambiente es algo muy grande. Entonces hablar de crisis energética, problema ambiental, escasez hídrica, estrés hídrico, y todos estos temas nos atañen a todos. El hecho de que es tan reiterativo de que no dejes la llave abierta mientras te cepillas es algo tan básico pero tan contundente para el planeta, que hay muchas otras cosas que hacer desde la casa. Entonces creemos que el domo nos puede ayudar a llegar a mucha población y realmente concientizar a la población en general. Bueno, un temita que nos quedó pendiente fue en cuanto a los factores, y todo lo que venimos hablando era, y tal vez no es muy conocido, y son los factores olfativos y de calidad del aire. Entonces, pues cuando pusimos el tema de olfativo era como relacionado a cómo esa calidad de aire, y cuando yo hago la ventilación cruzada y busco que el aire entre a mi casa, a mi edificio, a mi equipamiento. La ventilación cruzada se basa en generar corrientes de aire naturales dentro de una vivienda o edificio que permitan la renovación de aire y así mejorar las condiciones climáticas y de confort. ¿Cómo puede ser ese aire? ¿Cómo puedo medirlo? Porque de todos modos tiene como una contaminación, ¿no? O sea, dice que los espacios interiores también de alguna manera están contaminados. La mejor manera de explicar ese fenómeno es efecto buceta, efecto Transmilenio. Cuando está lloviendo, que todo el mundo cierra la ventana para no mojarse y el aire se empieza a sentir pesado. Por un fenómeno muy sencillo, que las personas respiramos, capturamos oxígeno, emitimos dióxido de carbono. ¿Qué pasa en el ambiente? Las concentraciones de oxígeno disminuyen y las de dióxido de carbono aumentan. Cuando yo ventilo, vuelvo y las nivelo, pero si no ventilo, que pasa en Transmilenio y en un edificio puede pasar, ¿qué ocurre? Que empieza a haber muy poco oxígeno y mucho dióxido de carbono. Al haber esto, nuestro cerebro y las neuronas necesitan oxígeno para funcionar. Si no va a tener el nivel de oxígeno suficiente, uno se empieza a sentir mareado, primer punto, luego se empiezan a desmayar, puede haber irritación en la mucosa, irritación en los ojos. Entonces esto puede llevar a realmente, y en muchos casos la gente se ha desmayado en Transmilenio. En un edificio ocurre lo mismo. Si un edificio mal ventilado puede llegar a generar el mismo fenómeno, hasta puede condensar la ventana, que es como que se empaña y luego empieza a llorar, y eso puede pasar en un edificio. La Organización Mundial de la Salud ya catalogó esto como el síndrome del edificio enfermo, cuando el edificio, por sus malas consideraciones de diseño, enferma a sus ocupantes. Ya está catalogado y hay cantidad de casos documentados. Entonces, la humedad, los hongos, todo esto se puede generar por una mala proyección con el entorno, porque esto es básicamente ventilación, iluminación, todos estos fenómenos, y realmente es básicamente dar esa calidad de aire interior que lo comentaba. Eso es el mismo efecto buceta en un edificio. En el siguiente episodio de Arquitectura para Aliens, desarrollaremos el tema del síndrome del edificio enfermo y su incidencia en la salud de sus ocupantes. Existe también una normativa cuando hablamos de arquitectura bioclimática. Sí, no es tanto normativa de bioclimática, no es tan con el nombre, es una normativa de eficiencia energética. Al ahorro. Que básicamente si yo hago todos estos análisis bioclimáticos, sol, viento, por ejemplo, en un edificio de oficina en Bogotá hay cantidad de edificios con aire acondicionado. No debería existir porque el clima de Bogotá da para trabajar sin aire acondicionado con un edificio bien diseñado, y hay cantidad de ejemplos exitosos en Bogotá sin aire acondicionado. Entonces, un edificio bien diseñado no requiere aire acondicionado. Ahí vamos a la eficiencia energética, y la normativa lo que nos dice es, si tú divide el país en 4 climas y te dice, si tú estás en algún clima, tú tienes que tener tal nivel de ahorro. Si haces un centro comercial, tienes que ahorrar tanto respecto a tal número, porque te dan un número base y te exige un ahorro. Entonces ese es el tema de la normativa, es
ahorrar energía y agua de acuerdo a unos lineamientos establecidos, pero eso se logra con arquitectura bioclimática. Esta normativa, a diferencia de las directrices de la bioclimática, ¿sí es una obligación para las construcciones? Sí, en el formato de solicitud de licencia de construcción aparecen los renglones específicos. Lo que yo me he enterado con el diálogo con profesionales y con personas que trabajan en curadurías, que son los que aprueban los planos, es que no se está verificando. Entonces está y lo exigen, pero nadie lo verifica, y si no se verifica, entonces queda como en el aire, queda en el limbo. Entonces yo creo que se está volviendo más una cuestión ética de que los arquitectos lo hagan sin importar si lo verifican o no lo verifican. Es una cuestión de hacerlo a conciencia. Para que puedan buscarla y profundizar, en la resolución número 0549 del 10 de julio del 2015. 0549 del 10 de julio del 2015. Es sacada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y pues habla básicamente de eso. Bueno, hay dos temas a tratar, que son como las medidas activas y las medidas pasivas. Entonces las medidas pasivas son todas esas medidas que puede tener el edificio antes de su construcción. Entonces la ventilación cruzada, tener en cuenta la orientación hacia el sol, todas las condiciones térmicas y de confort que se hacen en un diseño previo. Y las medidas activas ya son pues las que se hacen posteriores al edificio. Entonces, por ejemplo, ya viene como la ventilación pero mecánica, toda la parte de iluminación, de todo, sí, o sea, todo lo que es mecánico y artificial, que se le puede como para mitigar, digamos, esas contravenciones que puede llegar a tener el edificio. Ok, entonces pues bueno, entraríamos como en la conclusión del programa. Les invitamos a ser parte pues de los análisis de la arquitectura bioclimática para ejecutar esa nueva arquitectura, ser conscientes con los cambios climáticos que existen, que son totalmente evidentes, y que hagan uso pues del laboratorio de bioclimática que tenemos en la Universidad de la Gran Colombia y el Domo Sostenible. Hoy pues bueno, estuvimos hablando de este tema, pues le queremos agradecer pues a Arquitecto por estar con nosotros, que el arquitecto Juan David Giraldo estuvo hoy en este programa de Arquitectura para Aliens, hablándonos de las nuevas formas de hacer la arquitectura, que de pronto ya habían sido establecidas hace mucho tiempo, y hoy estamos pues recuperándolas para hacer lo que debe hacerse con respecto al cambio climático. Entonces pues ya nos despedimos. Muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros. Gracias por la invitación. Los invitamos a que se motiven, que investiguen y se interesen por este proyecto, por la bioclimática y por cómo desde nuestras profesiones generamos impacto social y ambiental. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntranos como Arquitectura para Aliens. Arquitectura para Aliens.